Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Luis y les quiero dar la bienvenida a un episodio más de Calcetines Azules. Cándido, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Estamos muy felices de tenerlos aquí. El día de hoy muy contentos porque vamos a platicarles de nuestros hijos. Queremos que conozcan su historia, su personalidad, más o menos cómo son. Y vamos a irnos un poquito en orden cronológico. El primero en llegar a este mundo fue Claudio. Así que, ¿cómo ves, Luis? ¿Por qué no nos platicas un poquito de Claudio? Pues vamos a hablar de Claudio. Claudio es una de las razones por las que estamos aquí y haciendo esto. Y bueno, Claudio hoy tiene 15 años. Claudio fue diagnosticado aproximadamente a los 2 años y medio. Y bueno, veíamos en él pues muchísimas cosas, en un niño perfectamente normal, que cantaba, que bailaba, que gritaba, que hacía berrinche, que tenía su carácter. Y bueno, pues un día, pues simplemente Claudio dejó de ser quien era y se convirtió en un nuevo Claudio, ¿no? Y creo que esa es la manera en la que nos hemos enfocado, tanto su mamá y yo, a ver a nuestro hijo. Pero bueno, les decía, Claudio hoy tiene 15 años y pues puedo decir que llegó como el primer nieto de ambas familias, con la gran emoción, con mucho entusiasmo por medio de tanto de sus tíos maternos como de sus tíos paternos. Y bueno, la gran esperanza, ¿no? Ya saben que eh, para mi papá era como que la futura figura del tenis mexicano. Para varios amigos era la estrella del fútbol. Y bueno, pues para mí solamente era mi hijo, ¿no? Entonces, la realidad es que el momento en que Claudio llega, pues cambia todo. Sin esta posibilidad y ahorita que nos hables de tu hija, lo confirmarás, sin esta posibilidad de leer el instructivo que traen bajo el brazo, o al menos se le cayó en el cunero porque nunca lo encontramos. Y bueno, la realidad es que Claudio es un niño de una gran personalidad, a pesar de estar dentro del trastorno del espectro autista, es un niño que tiene una personalidad propia. Eso nos encanta. Claudio es un niño que a cualquier escuela que llega o a cualquier fiesta infantil o a cualquier escenario, Claudio llama la atención porque es un niño que sabe comportarse muy bien. Claro, evidentemente, como todos estos niños, pues tiene sus crisis, tiene sus malos momentos, pues como también todos los tenemos, ¿no? Entonces, la realidad es que Claudio es un ser incomparable, es un ser que te hace reír muchísimo, es un ser con el que también lloras, pero sobre todo es un ser que te ayuda a darte cuenta que cómo cambia la vida y que la vida también puede ser mejor, ¿no? En algún momento. Entonces yo creo que también es el momento de hablar de Mía. Muchas gracias. Sí, pues Mía nació en 2013, en diciembre del 2013, una niña muy esperada. Un embarazo muy complicado. Mi esposa tuvo dos hernias de disco durante el embarazo, entonces un embarazo de mucho dolor, tenía poco movimiento. Entonces realmente fue así como un poquito un alivio para mi esposa el momento de que ella nació para que pudiera enfocarse en el tema de su espalda. Entonces, Mía y yo desarrollamos una relación muy cercana, porque recién nacida, pues mi esposa con su condición que tenía en la espalda, a mí me tocaba bañarla, me tocaba dormirla, me tocaba cambiarla. Con una enfermera que teníamos ahí en casa nos rolábamos turnos para cuidar a Mía en lo que el día se recuperaba el tema de su espalda. Entonces nos hicimos muy cercanos. De hecho, le digo que es mi pulga, porque se la vivía pegada a mí. Cuando estaba chiquita llegaban otras personas como a quererla cargar y nada, se agarraba como garrapata y no me soltaba. Es una niña muy feliz, es una niña muy curiosa, tiene 10 años y no se le ha acabado la época del por qué, pregunta por qué de todo y pues cada vez con preguntas mucho más intensas y mucho más profundas y mucho más complicadas de contestar. Una excelente amiga, creativa, muy responsable en casa, nos ayuda. Y yo lo que más le tengo que agradecer a mi hija fue
la valentía y la falta de vergüenza que tuvo para lidiar con su hermano. O sea, para ella le valía que el niño fuera diagnosticado con lo que fuera, lo llevaba, lo traía, se enojaba con él, lo regañaba, si había que hacer terapia, hacía terapia con él, si había que jugar a los juguetitos, estarle dando vueltas a las ruedas del carrito, se ponía a hacerlo con él. Fue la primera en entender las palabras, ya después de que Ezra perdió el habla y luego la recuperó, cuando la empezó a recuperar, ella era la que entendía qué es lo que quería decir el hermano. Eh, y yo creo que eso ha hecho madurar mucho a Mía, la ha hecho una niña más madura de las otras niñas de su edad, pero porque ha tenido que vivir por circunstancias pues, que la han llevado a eso. Y aún así mantiene la frescura, la inocencia de una niña de 10 años a la que yo adoro con locura y que trajo muchísima alegría desde el momento en el que llegó y sigue siendo una fuente constante de alegría para nosotros. E insisto, la mejor terapeuta del mundo que pudo haber elegido eso. Entonces, esa es mi hija y ahora vamos a darte la palabra para que nos platiques de Lucía. Bueno, pues Lucía también tiene 10 años. Lucía se llama como su mamá, y se llama como su abuela, y se llama como su bisabuela. Digo, aquí lo que ha cambiado son los apellidos. Pero bueno, yo nada más que hablar de Lucía, te puedo hablar de Lucía como mi hija, como Lucía mi mejor amiga. Es, no sabes, le digo que es mi bocanada de aire fresco porque, pues sí, hay veces que, y tú lo sabes, que hay situaciones en las que a veces no ves ni siquiera para dónde sacar la cabeza para respirar, ¿no? Por muchas cosas. Ya digo, ya iremos platicando, ¿no? Conforme vaya avanzando este podcast, iremos platicando pues cada una de estas situaciones. Y sí, curiosamente son las primeras, o ellas, o en el caso de Mía también, en el caso de Lucía, son las primeras que se hacen inmunes al qué dirán, ¿no? Se hacen inmunes al que el hermano está en una crisis o que pues le pasa un accidente, ¿no? Entre que también algunas cosas o que se meten en algún problema. Eh, Ojalá tuviéramos muchas veces la madurez que tienen ellas para enfrentar las cosas con tanto valor, ¿no? Con tanto valor. Y, pues está bien decirlo, pues también con mucho valemadrismo, ¿no? Porque también son las primeras en perdonar al hermano, son las que, y bien lo dices, ¿no? Las compañeras de juego, las terapeutas, las nutriólogas, las cuidadoras, y aquí estoy hablando de que Lucía es 5 años más chica que Claudio, ¿no? Entonces, pues eso sí la ha llevado a tener un proceso de maduración pues, muy importante. Y la otra vez les comento que hubo una ocasión en la que ella me decía, papá, ¿te das cuenta que yo soy la hermana menor y la hermana mayor de Claudio? Y pues por un principio lo sientes como que no entiendes por qué, ¿no? Y después dices, no, pues sí, sí es cierto, ¿no? Pues es la hermana menor porque cronológicamente su hermano llegó primero, pero la hermana mayor en la que lo interpreta, lo entretiene, lo cataliza al momento de tener una crisis y lo cuida, ¿no? Que es muy, muy impresionante. Entonces, por eso es no, y aparte, no sé si te pasa, Cándido, con tus hijos, pero llega el proceso en que empiezan a complementar lo que a uno le falta, al otro lo complementa, ¿no? Entonces, Claudio no tiene habla, pero Lucía habla por los dos, ¿no? Entonces, habla y habla y habla, entonces mi papá le dice que es el perico Alcántara, pero de que habla y habla y habla y no le ganas una discusión, ¿eh? Una conversación, no se la gana y tiene fundamentos y los defiende, pero si alguien defiende es a su hermano. ¿No? Entonces, ella, y al igual que Mía, supongo, pues son las que se enfrentan al día a día en la escuela, con maestros o con amigos que no están necesariamente dentro del círculo familiar de nuestras familias nucleares. Y son las que dan la explicación muy claramente de qué es el autismo, ¿no? Cómo hay que tratar al hermano y qué es lo que hay que entender y qué es lo que ni siquiera te tienes que tomar la molestia en entender, ¿no? O sea, como que pues flúyelo
Y esos, pues muchas veces son cosas que nosotros como papás también lo escuchamos y decimos, ay, caray, ¿no? O sea, qué importante el poder ver la vida como ellas, ¿no? Porque es muy refrescante también. Y sin embargo, sí creo que esta situación de vida con sus hermanos las llevan a tener otro nivel, ¿no? Y no sé si también te pase, pero claramente empiezan a darse cuenta qué es lo que quieren estudiar, cómo quieren ayudar a sus hermanos, qué es lo que quieren hacer, tienen otras ideas, desde cómo acomodar la recámara del hermano, cómo levantarle las cosas que le pueden hacer daño, ¿no? Cómo cerrarle ciertos espacios, abrirles otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como muy padre. Creo que de nuestras hijas podríamos hablar también miles de horas, ¿no, Cándido? Pero pues vamos Seguro. con el pequeñín de esta, de este grupo. De este grupo, así es. Y bueno, pues Ezra es la segunda razón por la cual existe este podcast para platicar de todo lo que hemos vivido con él. Ezra tiene 6 años, él fue diagnosticado más o menos al año 8 meses. Y aquí, pues bueno, nosotros teníamos ya una referencia de cómo debía de ser más o menos el desarrollo y de repente, pues sí, empezar a notar alguna desviación en cuanto al avance, en cuanto a la forma en cómo se comportaba. Eh, entonces, pues eso le llamó la atención, sobre todo mi esposa fue la que estuvo insistiendo, insistiendo, insistiendo con el pediatra, con encontrar una razón, encontrar un motivo de por qué mi hijo no se desarrollaba como nosotros creíamos o esperábamos. Nos llegó el diagnóstico al año 8 meses. Interesante porque de ahí quisimos empezar un poquito con terapia, con todo eso, y pum, se nos vino la pandemia, ¿no? Entonces cerró todo, no había ninguna otra forma de hacerlo más que por Zoom. Y bueno, nosotros vivimos aquí en Los Mochis, Sinaloa, el acceso a especialistas pues no es muy grande, entonces eso complicó y retrasó un poquito las cosas. Pero bueno, también más adelante ya podremos platicar de las terapias que a cada uno, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. Aquí lo que quiero comentar es que con la terapia que llevamos y todo el proceso, Ezra más o menos a los 4 años recuperó el habla y algunos síntomas muy fuertes de autismo se fueron, digamos que disminuyendo. Ezra es una persona, cuando hablas de Claudio me acuerdo mucho de Ezra, porque no hay un lugar a donde entre y no llame la atención, no le saque la sonrisa a alguien. Ezra, bueno, obviamente al ser verbal, se acerca a una persona y me acuerdo que al principio se acercaba a personas mayores y le ponía la mano en la cara y le decía, tú eres viejita, ya te vas a morir y nosotros blancos y las personas pues, lo tomaban a risa y lo abrazaban. Es un niño que le encanta que lo abracen, muy consentido. Este, también tiene un desarrollo intelectual muy rápido. O sea, cuando empezó a hablar nos dimos cuenta que ya sabía leer y que sabía leer en inglés y en español y que sabía hablar en inglés y en español, cosa que no se lo enseñamos. Fue algo que él tomó de una manera muy natural. Le gusta pintar, está yendo a clases de pintura, hace cosas muy bonitas, tiene ahorita una obsesión por los animales marinos que ya lleva varios años. Entonces él se pone a hablar que quiere ser biólogo marino y que quiere ser buzo y en los juegos de simulación que tenemos quiere hacer un acuario en la sala de la casa. Entonces es un niño con mucha energía, obviamente pues con todos los temas de ir administrando, ir manejando los síntomas, su dieta, de repente cuando no quiere trabajar o de repente cuando sus emociones lo llenan demasiado, tenemos que ayudarlo. Pero nada, es un niño encantador, es un niño feliz, es un niño con un sentido del humor padrísimo y que nos ha venido, te vienen a cambiar la vida, sí, pero yo creo que todos los hijos te vienen a cambiar la vida. Ezra nos ha venido a Claro. enseñar muchísimas cosas, cosas que yo creo que de otra manera jamás las hubiéramos podido aprender y jamás hubiéramos tenido ese conocimiento y esa experiencia de vida. Entonces, Ezra ha sido el más chiquito de la casa, pero creo que el mayor maestro que hubiéramos podido tener todos en la casa. Entonces, pues ese es mi chaparrito. Oye, Cándido, ¿y qué es o tú qué opinas si tuvieras que preguntarle a mí, o no sé si ya lo hayas hecho,
cómo se ven el uno al otro, pues a lo mejor la respuesta es fácil de entenderla, ¿no? Y cómo, pero si fuera al revés, si tú le preguntaras a tu hijo, ¿qué opina de Mía? ¿Cuál sería la respuesta? Porque lo fácil es decir lo que ya sabemos, ¿no? ¿Qué opinan ellas de ellos? Pero si hiciéramos la pregunta al revés, ¿tú qué dirías? ¿Cómo dirías? Bueno, pues sabes qué, es que mi hijo percibe a mi hija de esta otra manera que a lo mejor no es una respuesta muy común, pero que a veces, no sé si te estoy agarrando incluso con los dedos en la puerta, pero que sepas o que te imagines que o te pongas un ratito en los zapatos de Erra y que le digas, oye, ¿qué yo veo de mí a esto? ¿Cómo lo dirías tú? Pues mira, de entrada, Ezra siempre ha visto a Mía. O sea, Mía ha estado desde que él nació. Entonces, para él yo sí creo que alcanza a notar la diferencia entre papás, adultos, grandes y que Mía es una niña. Pero también es su compañera de juegos, también es su aliada en hacer travesuras, también es a quien molesta, porque obviamente como buenos hermanos se molestan y se pelean y gritan. Entonces es esa persona susceptible a ser molestada, a desacomodarle las cosas, a romperle las cosas y hasta se ríe y hace bromas. Es su compañera de juegos. Yo te diría que la ve como su compañera de juegos y la percibe como, no sé si decirlo como complemento, pero es un complemento infantil a todo lo que hay en casa. O sea, es esa persona que siempre ha sido una niña y que siempre ha estado con él y que ha sido su compañera de juegos. No sé más adelante, cuando crezcan, cómo cambiará eso, pero ha sido su compañera de juegos. E insisto, cuando te hablaba de Mía, es la única que nunca se rindió a tratarlo como lo que era, como un niño y como su hermano. Entonces yo creo que él percibe esa forma de aceptarlo tal cual es, de no juzgarlo, de no verlo raro, de no quererlo cambiar, sino de aceptarlo, sí se nota en la forma en cómo conviven cuando no están gritando y arrancándose el pelo el uno al otro. Sí, fíjate que en el caso en mi caso es exactamente al revés, porque pues la que llegó después fue ella, ¿no? Entonces, pues evidentemente nosotros llegó a la casa una bebé 5 años después de que después de 3 años tuvimos un diagnóstico. Eh, acá fue un shock, ¿no? Porque de entrada, pues nosotros sí tuvimos un embarazo de 9 meses, más esperar los 2 años, 2 años y medio de este tratamiento, más bien de este crecimiento que iba a tener Lucía, y después de esos 2 años y medio, pues ver qué pasaba, ¿no? Porque pues evidentemente el incremento, el porcentaje de incremento de posibilidades de tener otro hijo con autismo parece poco decir el 10%, pero es un montón, ¿no? Ujú. Es un montón. Entonces, el embarazo de la mamá de Claudio, en el caso de Lucía, fue totalmente cuidado por un genetista, por un nutriólogo, por una bioquímica, o sea, fue un embarazo muy cuidado. Fue un embarazo muy, muy complicado con el tema de los mareos, de ciertas crisis. Sin embargo, su mamá siempre fue una persona que se cuidó mucho en el proceso de embarazo, ¿no? Pero la realidad es que sí fue un embarazo muy grande, porque fue un embarazo que permanecía siendo un embarazo, por así decirlo, cuando la niña ya había nacido, ¿no? Ujú. Entonces, entonces eso fue la primera parte que creo que pues paralizó un poco a ambas familias, ¿no? Tanto a la familia de su mamá como a la mía, del ver, del cuidar, de que tú estuviera tranquila, de inclusive hacer o proponer una renuncia del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Que pues el estrés incrementaba estas posibilidades de tener, de que el segundo bebé, que en un principio ni sabíamos si era niño o niña, pues podía tener, si era niño, pues iba a ser más grande la posibilidad, y todas estas estadísticas, ¿no? Y la realidad es que nosotros nunca pensamos en tener una hija para que viniera a cuidar a su hermano. Esa es la realidad, ¿no? Claro. Y es No. algo que todos los días se lo repetimos y le somos muy, muy enfáticos en decirle,
Esto, el cuidar, el vigilar, el checar que tu hermano esté bien, es cuestión de papá y de mamá, no tuya, ¿no? Y al principio lo siente como regaño, pero la verdad creo que conforme vaya avanzando la vida lo va a ir entendiendo mejor y va a decir, ¿por qué me niegan la posibilidad de cuidar a mi hermano? Cuando va a haber un momento en el que realmente ya no lo pueda hacer, ¿no? ¿Por Ujú, qué? Por su crecimiento, pues por todo este proceso que puede ser el tema de que pues algo tenga que cambiar en la vida cronológicamente de Lucía, la secundaria, la preparatoria, la universidad, y si quiere salir del país, no lo sabemos, ¿no? Entonces, todo eso, entonces, para Claudio sí fue un tema en el que sí llegaba, se asomaba a la cuna y decía, ¿y esto qué es, no? Es así como que mi papá no quería en un momento tener contacto con la niña porque decía, es que mi niño se va a enojar, ¿no? Pero el tema de estarlo acercando, Claudio, pues a veces estaba, a veces no estaba, siempre ha sido un niño que ha buscado mucho su espacio, ¿no? Y bueno, y que de alguna manera, pues sí sí ha sido, y ha cambiado, y conforme ha ido creciendo, ya ha habido una maduración, más que de Lucía, un crecimiento de Lucía, una maduración de Claudio, ¿no? En el cual ya llega, inclusive la busca, y cuando llega el momento de crisis, Cándido, es impresionante cómo ella llega y se acerca y le agarra las manos y le dice, nos vamos a calmar, vamos a respirar. Y cuando tú estás, pues, con el volante o pagando el súper o, o abordando un vuelo o lo que sea, y quien se hace cargo de él es su hermana menor. Entonces, yo no, yo a lo mejor me cuesta un poquito trabajo decir qué pensaría él de ella, pero de que la ve como su hermana y lo entiende que es su hermana y entiende que ya no se va a ir, ¿no? Que llegó y que ya no se va a ir, creo que es algo que para Claudio también es bonito, ¿no? Y contar con su hermana. Y bueno, sí, pues no, digo, nada sí, más sí, dime, dime. contarte rápido que eso que tú dices nos pasó con Mía, estaba, pues tenía 4 años, ¿no? Y Ezra, desde que nació, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y, y en una de esas estábamos tratando de calmar a Ezra y Mía llega y dice, mamá, ¿cuándo lo vamos a devolver? Y Y esta cosa, entonces, ¿cuándo te va? sí, ¿no? ¿O dónde se apaga? Y fue chistoso, nos causó tanta gracia que ya estando más grande, Mía, y ya con un poquito más de conciencia, le decíamos, bueno, ¿y cuándo quieres devolver a tu hermano? ¿Lo devolvemos? Y dice, no, no, yo ya no lo quiero devolver. Claro. Sí, claro. Oye, Cándido, pues creo que estamos cerrando este episodio. No sé si quieras decirnos algo más antes de despedirnos. Pues agradecer a todos los que nos han estado escuchando, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en Apple Podcast o en las plataformas donde ustedes escuchan sus podcasts. Nos encantaría saber de ustedes, de sus historias, conocer a sus hijos, cómo han vivido todo este proceso, para ir formando esta comunidad y esta forma de interactuar con ustedes que nos encantaría y esperamos que próximamente nos vuelvan a ver. Gracias, Cándido. Pues gracias a todos. Pues estamos en contacto. Ya saben dónde escucharnos, ya saben dónde vernos y pues nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.